second part del anterior. Yo ya soy. Yo ya soy. Y este camino comenzó precisamente en este quiebre en quien yo me había convertido socialmente, en quien yo me había convertido para mi pareja de aquel momento, para mis padres, para mis abuelos, para mi hermana, para mi familia, para mis amigos. Todo eso en lo que yo me había convertido, yo me doy cuenta de que no satisfacía mis necesidades y no me proveía aquellos derechos por los que yo me había peleado, para los cuales yo había sido todas esas cosas. Entonces, yo empecé en un camino para darme cuenta de todo aquello que yo era para obtener tal cosa. Y fue tremendo porque yo decía, caballero, esto es lo más parecido a la prostitución. O sea, yo me he vendido aquí. Yo me he vendido. Yo he sido esto para obtener lo otro. O sea, pago. Yo he pagado aquí. He comprado. ¿Qué compré? Atención, respeto, afecto. Pero se acababa porque yo compraba la sensación. Compraba la sensación de experimentarme valiosa. Compraba la sensación de experimentarme importante. La sensación de experimentarme aceptada, querida, valorada, cuidada. Yo compraba esa sensación. ¿Y por qué compraba la sensación? Lo he hablado en otro momento. Porque esas experiencias solo se pueden vivir de dentro para afuera. No te las puede otorgar nada ni nadie. Es como mear. Usted se alivia si mea usted. Si mean delante de usted no se alivia. ¿Va? Yo no lo sabía. Entonces, bueno, yo empecé a preguntarme por cada cosa que yo hacía para obtener, si realmente yo me sentía cómoda o identificada haciendo eso. Y fue la caída del muro de Berlín. Es decir, yo descubrí cientos de conductas, cientos de creencias, cientos de ideas, hábitos, mañas, formas de ser, hacer, decir, actuar, proceder, sentirme, maneras de sentirme, con las cuales yo no me sentía cómoda, que yo solo las había asumido para obtener. Pero como ya no iba a obtener nada, pues qué sentido tenía seguirlo siendo si en definitiva no había, por ahí no había. Yo no sabía dónde había, en aquel momento yo no sabía dónde vendían aquello. Yo no sabía que era dentro para afuera, yo no sabía nada. Pero yo sabía que afuera no había. No había. Yo había partido mi espalda para hacer todo aquello y no había. Aquellas sensaciones eran pasajeras porque eran solo sensaciones, no eran estados en los que yo me podía experimentar honestamente siendo eso. Entonces, empezó el proceso. No fue organizado mi experiencia de la caída de aquellas piedras. Es un terremoto, ¿no? No es como que yo, como en las Torres Gemelas, le puse unos explosivos y hice una implosión controlada. Donde, bueno, se van a caer tales y tales columnas, esto se va a mantener y tal. No, aquello fue un terremoto. Porque me quedé sin piso. Nada que lo que yo creía que era de verdad. Todos eran sensaciones. Se parecían, pero no eran los originales. Todo era fake. No era que la gente estuviera mintiendo, sino es que era transitorio, era temporal, no eran estados reales. Entonces, en aquel terremoto se caían los pedazos de las cosas, se caía mi identidad a pedazos y cada día para mí era más complejo sostener
aquella identidad. Y entonces yo empecé a realmente desidentificarme de aquella imagen de mí. No fue nice. No fue nice. Yo me miraba en el espejo y yo veía a un monstruo enojado que quería agarrarme por el cuello. Yo no podía mirar. Yo tuve varios tiempos los espejos tapados. En mi casa no había muchos espejos, pero los tenía tapados porque no soportaba mirarme y ver lo que había allá adentro cuando yo quitaba aquella identidad forzada. Lo que estaba allá adentro no estaba vacío. El recipiente al cual yo le adherí toda esa identidad tenía un ser allá adentro, encabronado como la madre que lo parió, porque toda aquella identidad había sido una cárcel para ese ser. Y ese ser empecé a reconocerlo como un ser. Yo al principio que era una cosa, yo pensaba que era una cosa que a mí me estaba pasando, que era una fase que yo estaba pasando, que yo me experimentaba así, pero que iba a pasar, como todo lo demás que era transitorio, ¿no? No pasaba, y cada vez yo me sentía más cerca de ese bicho que de lo otro era mentira, ¿no? Entonces empezaron a pasarme experiencias y yo empecé a conectarme, como todo lo demás, como todas las otras identidades que las había construido en mi interacción con los otros. Mi encuentro con mi animalito también, mi descubrimiento de esa identidad, porque no fue que yo la construí, sino yo la descubrí, yo la empecé a descubrir, todavía no la miro completa, mi encuentro con otros que de alguna manera ya habían vivido ese quiebre y ya se habían empezado a poner en contacto con su propio bicho, que era un bicho porque no era bonito, no era nice como te habían contado afuera. Entonces, si no era nice, era lo contrario, ¿no? Entonces, yo al principio tenía mucho miedo a ese ser que me habitaba, que ya era un alguien, que era el que había llegado aquí a la vida y se había ganado el derecho, el ticket de estar aquí. Yo no necesito hacer nada, mostra, yo ya soy. A mí me pusieron aquí porque yo elegí estar aquí. Yo tengo un algo que hacer que es más grande que tu cabeza, que tu mente lógica, que tus pensamientos, que tus ideas fantasiosas de la realidad. Y entonces yo empecé a interactuar con aquellas personas y empecé a ir hacia aquellos tramos del camino que ellos habían recorrido. Y en esos tramos del camino empecé a encontrar una gran resonancia y entonces empecé a dejar de experimentarme en esa rareza de mí misma, extrañeza de mí misma. Empecé a sentirme cómoda y empecé a sentirme tranquila y empecé a sentirme alegre y empecé a sentirme reconocida y dije, ay, ¿será acaso que todos estos derechos que yo quería conquistar afuera realmente donde se conquista son adentro? Es decir, en la aceptación del ser que ya yo soy y en el permiso para que ese ser se exprese y se manifieste. Entonces, la consecuencia de hacerlo es la paz. La consecuencia de esclarecer mi vínculo con ese ser es mi tranquilidad, es mi desenvolvimiento. ¡Ay! Se acabó el querer. Se acabó el querer. Esa fue la puerta del paraíso para mí. Que venía con un infierno junto, porque yo todavía tenía pedazos de la arquitectura aquella que se estaba cayendo, que me servían para producir dinero, para ser la mamá de mi hijo, para proveerme de un hogar y cositas en el afuera que yo requería para seguir viva, pero el animal andaba conquistando porque todas aquellas emociones trascendentales eran mucho más valiosas para mí que todos esos premiecitos de la afuera, ¿no? Entonces,
tramo muy, muy fuerte del dilema de me termino de montar en este barco, me termino de bajar del otro. Me termino, saco la pata completa de aquel banco y las meto las dos aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No tenía ninguna garantía. Y si yo me desconecto de todo interés de encajar en el afuera y solo me dedico a encajar conmigo misma, a ser por fuera como soy por dentro, a hablar por fuera como me hablo, a tratar afuera como me trato, a proceder hacia afuera como procedo hacia adentro, y yo pongo toda mi atención y todo mi interés en eso, ¿qué va a pasar? No tengo garantías, me voy a quedar sin manada. Me voy a quedar sin manada. ¿Me muero sin manada? Y a esa pregunta mi ser decía, estabas muerta ya. En realidad, estabas muerta. No era vida. No era vida. Era una pantomima. Era una pantomima lo que tú estabas viviendo. Entonces, en ese reconocimiento de bicho, el bicho que es mi mostra, que es mi dura, que es mi identidad, mi pedazo de universo, que es universal. Y cierto. Empezó a recordarme que siempre había estado ahí. Y que yo siempre la había tratado de ocultar. Porque esa rareza amenazaba la conquista del espacio en la manada. ¿Quién me había dicho? Todos los que estaban a mi alrededor que también lo vieron. Que también le veían con tremendo perro terror, porque aquel mostrico que había allá adentro era una bola de candela. Era una bola de salmón. Yo no voy para allá, yo voy para el otro lado. Y amenazaba tremendo ese estatus en la manada. Entonces yo tenía que tomar la decisión. Tenía que tomar la decisión de subir los dos pies en la barca. Eso no pasó hace mucho, ¿eh? Eso no pasó hace mucho. Eso sucedió a raíz o coincidentemente. Que no sé si es a causa de la causa, no la sé. Del posgrado que hice en bioneuromoción en el Instituto Enrico Vera. Mientras eso pasaba, porque una vez mi cuerpo se había enfermado. Second time in a row. 2 veces yo había estado en esta situación. Una a los 21 años. Bueno, no, 21 no. Fue antes. 18, 19, 20. A los 20. 20, 21 años. Y otro a los 40, 41. 10 años después. Lo primero fue un shock anafiláctico, una enfermedad que se llama Short-Ling-Henoch. Mis compañeros de la universidad que estaban más cercanos la vivieron. Fue una caída de una identidad muy, muy tremenda. Mi mamá se había ido de Cuba cuando yo estaba joven y yo intenté sustituirla. Yo fabriqué una identidad para sustituirla, además de intentar cumplir con aquella identidad que se esperaba de mí en mi núcleo familiar. En esa sobreexigencia yo empecé a dormir menos horas para que el tiempo me rindiera mejor. Cambié mis rutinas alimenticias para poderme obligar a dormir menos. Y me metí fuertemente con mi metabolismo, el metabolismo de mi cuerpo. Y sí, efectivamente yo logré toda aquella productividad que yo quería, pero mi cuerpo me dijo, no puedo así. Y un día me dijo, si no paras, paro. Y la proximidad de la muerte es una información muy fuerte. Yo a los 19 años nunca había pensado en eso. Nunca había pensado en morirme. No era algo que cruzaba en mi mente. Y luego, bueno, no solo pensé que iba a morirme, sino sentí en la piel que iba a morirme.
lo sentí, la sensación era como que algo que se movía solo, que no había que moverlo, que tenía una fuerza de movimiento autónoma, comenzaba a detenerse. Porque no encontraba propósito en continuar por el camino que yo había elegido. Eso para mí fue la sensación de la muerte. Entonces, en medio de aquella experiencia, cuando yo acepto la posibilidad de morirme, yo digo, bueno, ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo todo este deber ser? Al final no obtuve lo que yo quería. Y me senté con todos los que pude, miembros de mi familia, quién era mi pareja en aquel momento, y le dije, hasta aquí llego. No continúo así, si sobrevivo a esto, no voy para allá, no voy a hacer más lo que hice. Me detuve, intenté escaparme del hospital, estaba hospitalizada porque no quería morirme ahí, quería morirme caminando con los ojos abiertos, quería ver la muerte con los ojos abiertos, quería saber cómo era. Y en ese caminar tuve una experiencia muy transformadora que fue el entendimiento de lo que significaba el dolor para mí. Ese será otro video. Y bueno, esta experiencia se la narraré en otro instante. Pero fue mi primer momento de donde una gran cantidad de dolor físico y una extrema experiencia de sensación de muerte me hizo deshacerme de aquella primera identidad. Me fabricó una segunda identidad, una talla de zapato un poco más grande. Pero no sabía yo que simplemente lo único que había hecho era ampliar mi cárcel, la cárcel del bicho. El bicho mío seguía encerrado y escondido de mí misma, ¿verdad? Y bueno, una segunda enfermedad, una periodontitis. Notarán que mis dientes están separados. No tengo prácticamente hueso en la parte de arriba de mi mandíbula y no tengo hueso en otras partes del cuerpo que no se ve. Hasta que no se vio, no lo confronté. Gracias a mi primera experiencia yo había aprendido a trabajar con el dolor. En mi segunda experiencia yo llevaba como 2 años con dolor, pero como lo sabía manejar, le seguí para adelante, no le presté la atención que tenía que prestarle, el cuidado, y bueno, terminó siendo visible para mí, que yo tuviera que mirarme que algo estaba pasando con mi cuerpo, con mis huesos. Y a raíz de esa segunda experiencia yo decidí tomar el curso de bioneuroemoción para saber, bueno, qué era lo que este dolor estaba intentando comunicarme. Y ese dolor estaba intentando decirme, así nomás, no voy contigo a donde vas. One more time, second time. Tú decides si cambias de rumbo o te buscas otro envase porque este no sigue. Decidí parar. Eso pasó en marzo del año pasado. Y aquí estoy, parada, aprendiendo a mirar mi monstruo a los ojos. Gracias por mirarle y por escucharle. Las preguntas que tienes tú que hacerle son respuestas a las que yo aún no he llegado. Así que, gracias. Yogur de amor. El yogur del amor luce así. Es bravo, es valiente. El yogur del amor es bravísimo. Medicina sagrada.